Espacio de Factum, columna de Eduardo Botinelli aquí en BTV Noticias, un tema que hemos empezado a sobrevolar, pero que nos decía Eduardo hace algunas semanas, bueno, se va a empezar a instalar esto de la rendición de cuentas, las diferencias entre el movimiento sindical y el ejercicio del gobierno. Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hoy un día de paro. Bueno, sí, claramente marca, bueno, primero un paro en sí, pero además deja, digamos, claramente visualizado que hay como una especie de ampliación de la brecha entre lo que es la visión sindical por un lado y algunos sectores del Frente Amplio, con la visión predominante en el gobierno, en el equipo económico y que representa la mayoría del Frente Amplio, ¿no? Esto queda claramente evidenciado por las acciones y por lo discursivo además atado a ciertas propuestas o pedidos. Y hay uno que es bastante claro, y es el propio eslogan utilizado o la propia proclama lanzada que dice, bueno, por un Uruguay de transformaciones profundas. De alguna forma es la contraposición. La revolución de las cosas simples. Exactamente, ¿no? Es la búsqueda de la contraposición con el efecto inicial de, bueno, no se van a hacer las transformaciones profundas, no se van a mover las estanterías y de alguna forma ese mensaje es claramente una división de la visión existente. Y donde se establecen algunas prioridades, porque en la bajada mismo que tenía y en los discursos aparece la focalización en temas que, si bien han estado en la rendición de cuentas y ha sido parte de lo que se habló, no necesariamente con el énfasis que se puso ahora por parte del PIT-CNT. Sí, ayer repasábamos con Raúl la proclama. En algún punto tiene algunas cuestiones muy generales, ¿no? Hay cosas, no sé, contra la guerra y por la paz, bueno, ahí qué va a hacer el gobierno, yo qué sé, qué margen de acción tiene. En defensa de la educación, no se establece como antes el 6% del PBI para la educación, ¿no? O sea, es como más general el tema. Bueno, ahí apareció primero el titular, digamos, educación, salud, vivienda, o sea, tres pilares, y el de infancias y adolescencias como focos, digamos, a ser atendidos. Y de alguna forma, esto de las infancias y adolescencias se ata con la propuesta del 1%, ¿no? De la aplicación de algún impuesto adicional o una modificación impositiva que aplique al 1%. Y ahí aparece de nuevo puesto arriba de la mesa la posibilidad de implementar ese impuesto. Y estas propuestas aparecen como cuestiones que son incómodas para el gobierno porque, primero, no estaba en el programa del Frente Amplio del impuesto, no apareció en las propuestas iniciales, no estaba en las medidas del gobierno, ni en las prioridades establecidas. Y es incómodo por varias razones. Una es porque le desvía el foco de atención, porque la discusión pasa a darse por otro lado, pero además porque es una propuesta que tiende a recibir apoyos en forma bastante automática en un conjunto de la población y resistencias en otro, que es el empresariado, que es una parte importante de economistas, y que al gobierno le toca la parte, por lo menos por la posición que tomó, de no seguir avanzando más que, digamos, discutirlo, si se quiere. Sí. Pero lo complica el gobierno porque tiene que enfrentarse a una propuesta que lo corre por izquierda, vamos a decir, que no le convence a nadie a nivel del Poder Ejecutivo, pues esa es la realidad. No le convence a O'Donnell ni que hablar, pero tampoco le convence a Yamandu Orsi, o sea, y que a su vez plantea una fórmula como muy simplista, ¿no? Como decir, bueno, si aplicamos esto, solucionamos la pobreza infantil. Claramente no es tan fácil y no es tan inocuo su posible aplicación, pero claro, posiciona al gobierno en un lugar incómodo esto de decir, bueno, hay que salir a combatir un relato que viene por izquierda. Bueno, es que ese es el lugar de incomodidad que tiene. O sea, no solamente es la cuestión vinculada a el Uruguay de transformaciones profundas, sino además tiene que ver un poco con una tensión que aparece, decir, bueno, si no hay recursos, estamos dando una posible solución a la falta de recursos, ¿no? Y entonces plantea esa tensión, decir, bueno, nosotros estamos proponiendo dónde sacar. El tema si es viable o no, si es realmente los recursos que se prevén son posibles o pasibles de ser cobrados por el propio Estado y qué otras repercusiones tiene, y ahí entra la visión más del equipo económico. Y esto es justamente la previa de la presentación del mensaje de rendición de cuentas, donde allí, como siempre sucede, los recursos son finitos, en esta oportunidad uno podría decir más finitos de lo que se pensaba,
y las necesidades infinitas. Bueno, claro, y la fecha no es casual, digamos, es el momento donde aparece un lugar clave para el gobierno, que es la rendición de cuentas, que es esperado porque es el momento donde se trazan prioridades sobre, más allá del presupuesto, que es donde inicialmente se trazan, pero los acuerdos realizados durante la discusión del presupuesto nacional, cuando empiezan a discutirse la asignación o reasignación de recursos, y de alguna forma es esperable que haya este tipo de conflictividad, porque esto que decís, siempre la sábana es corta, siempre hay reclamos. Bueno, la fuerza de los reclamos o el tono de los reclamos está mediado por la aparición o la instancia de la rendición de cuentas. Y ahí aparece entonces una contraposición entre la línea de gobierno, desde la visión del movimiento sindical y cómo lo plantea, la contraposición marcando que esta rendición de cuentas es de ajuste, porque en definitiva lo que están planteando en una de las partes, dice la rendición de cuentas tiene que ir por justicia social y no a un ajuste, está señalando que el gobierno va a un ajuste. Y eso es otra instancia de discusión, además de la instalación del impuesto del 1%. Y está el otro, que es el 6+1 de la educación, que apareció mencionado hoy en los discursos, no aparecía en la proclama inicial, pero sí específicamente ahora. Y ahí aparece con un cambio de tono, porque una cosa es, y está dicho también en los propios discursos, una cosa es cuando el gobierno arranca y el 6+1 es una expectativa a llevar adelante, y otra ya es cuando pasa exigencia. Y la exigencia pasa por ser el segundo año de gobierno. Y ahí, en esta oportunidad, se ve un cambio en el tono del reclamo de ese 6+1. Y después hay otros que se plantean, como la reducción de la jornada laboral, la Estrategia Nacional para el Desarrollo, la discusión sobre seguridad social, que también ponen al gobierno en la necesidad o la búsqueda de que dé respuestas, ¿no? Y eso también es un momento de tensión, porque ahora no es la planificación, digamos, que podemos ver al arranque de un gobierno. Ahora lo que el movimiento sindical está planteando es justamente, bueno, es momento de empezar a dar las respuestas que se están exigiendo. Y es muy temprano para que se produzca no sé si decir divorcio, pero esta disociación o esta diferencia tan marcada en cuanto a años de gobierno, digo. Y lo que pasa es que hay una cuestión básica, y es, en realidad, lo que empiece a aplicarse a partir de esta rendición de cuentas recién va a ver los resultados en el 27 o en el 28, es decir, tampoco más adelante es un momento de tensiones. Sí tiene que ver con la dinámica que viene llevando adelante el gobierno en términos de las posibilidades de aumento de gasto o de reasignación de gasto, como viene siendo la discusión, y también mediada porque en este contexto estamos a la salida del diálogo social, a la entrada de la rendición de cuentas, y que van a venir proyectos asociados. Ahí aparece como algunas cosas que sí, otras que no, ¿no? Bueno, donde aparece, el gobierno trata de recoger el guante en alguna cosa y en otra claramente, como veíamos, está disociado. Aparecieron acuerdos, aparentemente, del diálogo social en el tema de la edad de jubilación a los 60 años o la posibilidad de jubilarse a los 60 años, los posibles cambios al régimen de las AFAP, ¿no? Donde ahí va más o menos en línea o un acuerdo con lo solicitado, lo demandado por el movimiento sindical, y los temas vinculados a cuidados, que también estaba dentro de las demandas que iban surgiendo. Pero claramente hay otros que no se zanjaron y que siguen siendo demandas del movimiento sindical, donde aparece, por ejemplo, el tema de los montos de las jubilaciones, que estuvo en el plebiscito de octubre del 2024, que estaba el establecimiento de la jubilación mínima asociada al salario mínimo nacional, y ahora aparece, no claramente dicho en estas palabras, pero sí aparece mencionado el tema de los valores de las jubilaciones, y creo que ahí aparece otro punto. Entonces, creo que ahí lo que aparece bastante notorio es que vamos a tener lo que hablamos otras veces, ¿no? Es decir, bueno, para ahora más intensificado por el tiempo y el momento que estamos, meses complejos para el gobierno por las demandas, del vínculo y la discusión de la rendición de cuentas con el movimiento sindical, pero también adentro del propio Frente Amplio. Es decir, esto no solamente es una cuestión que esté... ¿Avisarás que esta rendición de cuentas no va a ser tan liviana como ha sucedido, por ejemplo, con el presupuesto? Bueno, claramente en el presupuesto la discusión estuvo, digamos, mucho más mediada por la necesidad de unidad y de entender cuáles eran las circunstancias del comienzo de un gobierno y no tener conflicto al comienzo, pero ahora aparecen voces más fuertes vinculadas a
otro tipo de impronta. Y eso hay que ver cuánto de esta brecha se profundiza o no, cuánto se sostiene en el tiempo y cuánto puede, de alguna forma, transitarse esas diferencias en esta discusión de rendición de cuentas y en el vínculo entre Frente Amplio y sus bases sociales, organizaciones sociales, sindicales, y va a ser un momento importante para ese diálogo y ese vínculo entre el gobierno, partido político y organizaciones sociales. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.